Tema número 19 de Efesios, nuestro modelo de santidad y unidad. Acompáñeme a Efesios capítulo 4, versículos del 25 hasta el capítulo 5, versículo 2. Efesios 4, 25. Acompáñeme por favor en su Biblia. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Todos los jovencitos, por favor, tengan abierta la Biblia. Es muy importante que estemos estudiando juntos. Efesios 4:25 nos dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque ya no somos, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hasta este momento, hermanos, en el capítulo 4 de Efesios, hemos estado viendo cómo nuestra relación nueva que tenemos con Cristo Jesús tiene que verse reflejada en nuestra relación los unos con los otros. Y hemos visto a lo largo de los primeros 16 versículos de este capítulo 4, que es la unidad, uno de los principales pilares que la iglesia debe tener y una de las principales muestras al mundo entero de que nosotros estamos unidos a Cristo. Nosotros tenemos que vivir en unidad. Diga conmigo, unidad. Ese es un término muy importante que tenemos acá, unidad. Y a partir del versículo 17, que lo comenzamos a estudiar la semana pasada, comenzamos a ver también el tema de la santidad. Es necesario que la iglesia de Cristo camine en unidad y es necesario que la iglesia de Cristo camine en santidad. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué relación hay entre la unidad y la santidad? ¿Será que podemos tener una sin tener la otra? ¿Serán independientes entre sí? ¿Podrá haber una iglesia unida y no santa o una iglesia santa y no unida? ¿Usted qué piensa? No. Se necesitan las dos. Se necesitan las dos. No se puede lograr una sin tener la otra. Ahora, si nosotros para ser unidos necesitamos caminar en santidad, la gran pregunta que nos lleva a esto es, ¿qué tan santo debo ser? Esa es nuestra segunda pregunta. ¿Qué tan santo debo ser para lograr la unidad? ¿Será que es lo suficientemente santo como aquel líder de la iglesia o como el pastor o como fulano de tal? ¿Quién debe ser mi modelo? ¿Quién debo yo aspirar a ser? ¿Como el pastor? Déjeme decirle, hermano, que el pastor es muy imperfecto. Tenemos que aspirar a algo todavía más alto que el pastor. Tenemos que aspirar a ser como Dios. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Cada uno de nosotros entonces, hermano, tiene la responsabilidad de lograr la unidad de la iglesia. Y si esa es nuestra responsabilidad,
para que nosotros tenemos que lograr esta unidad, ¿qué podemos hacer entonces para poder formar esta unidad? Pues básicamente, como acabamos de decir, nuestra responsabilidad es caminar en santidad. Diga conmigo, santidad. La unidad depende de la santidad. Una iglesia santa es una iglesia unida, básicamente. Y hoy vamos a ver hasta qué nivel. La idea de este mensaje, hermanos, es que nosotros subamos nuestra expectativa, subamos el estándar que queremos tener. Usted no necesita, hermano, querer ser como algún líder acá, como el pastor o como Pablo o como Pedro. La expectativa que nosotros tenemos es que queremos llegar a ser como Dios. Ese es el punto. Y hoy vamos a ver cómo Pablo a través de este pasaje nos invita y nos llama a que imitemos a el Trino Dios. Así que vamos a nuestro primer punto. ¿Qué podemos hacer para unir la iglesia? Pues en primer lugar debemos amar la santidad como el Espíritu Santo. Amar la santidad como el Espíritu Santo. Lo hemos desarrollado entre los versículos del 25 hasta el 30. En los versículos 25 al 30, Pablo nos va a mencionar 4 pecados que nosotros debemos evitar y por ende vamos a ver 4 reacciones que sí deberíamos nosotros tener. Ayúdeme a encontrarlas del 25 al 29. 4 pecados a evitar. En el 25, ¿cuál será el pecado que debemos evitar? ¿Cuál? La mentira. ¿Y qué es lo que sí deberemos hacer en lugar de mentir? En lugar de mentir, ¿qué debemos hacer? Hablar, ¿verdad? Muy bien. En el 26, el segundo pecado a evitar. El enojo pecaminoso, pudiéramos decirlo así. Ok, no tenemos una virtud a imitar acá, pero más adelante se nos va a decir. En el 28, ¿cuál es el pecado a evitar? No robar. Y en lugar de eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Trabajar para poder compartir. Y finalmente en el 29, ¿cuál es el pecado a evitar? Exactamente, esas palabras corrompidas, esas malas palabras. Y en lugar de ello, ¿en qué nos tenemos que dedicar? ¿A qué nos tenemos que dedicar? ¿A hablar qué? Palabras buenas que edifiquen. Bien, hermanos, entonces tenemos estos 4 pecados que el Espíritu Santo detesta. Por eso es que en el versículo 30 nos dice que se puede contristar. 4 pecados que el Espíritu Santo detesta. A ver si nos ordenamos, por favor, un poquito. ¿Sí? ¿Hay asientos disponibles? Bien. Son 4 pecados, hermanos, que el Espíritu Santo detesta. Comencemos viendo el primero, la falsedad. Versículo 25 nos dice que nosotros debemos desechar la mentira. Pregunto, ¿hay problema de mentira en el mundo? Pues por supuesto, muchísimo. Hago otra pregunta, ¿hay problema de mentira entre nosotros los creyentes? ¿Sabe? Santiago hace una denuncia y nos dice que el creyente peca muchas veces a través de su lengua. A través de las palabras nosotros tendemos a pecar más que con otras partes del cuerpo. Son las palabras en las cuales nosotros tenemos muchas veces nuestros grandes problemas. Y Pablo nos llama y nos dice que nosotros debemos desechar. ¿Qué significa la palabra desechar? Botar, abandonar, quitar completamente. Estamos descartando, estamos dejando de lado, porque valgan verdades, aún en nuestra nueva naturaleza, nosotros como que queremos mantener cerquita la mentira a nosotros, porque a veces la vemos útil. Una mentirita blanca. Jefe, llegué tarde al trabajo porque usted no sabe el tráfico que había. Mentira, te habías quedado dormido.
Nos encanta, hermano, tenemos una debilidad por mentir. Es una de las grandes áreas débiles que todo ser humano de una u otra manera ostenta. Y cuando hablo de mentir acá, no piense simplemente en esas faltas a la verdad. Mentir está involucrado acá, las calumnias están involucrados, los chismes, está involucrado todo aquel que no se haga conforme a la verdad. Y Pablo nos dice, desechen la mentira. Y en lugar de hablar mentira, ¿qué es lo que debemos hacer? Hablar la verdad cada uno con su prójimo. Y Pablo toma hablad verdad cada uno con su prójimo, Pablo lo toma prestado del Antiguo Testamento. En Zacarías 8:16, el Señor está hablando, y para que me entienda un poquito el contexto, el pueblo de Israel ha sido sacado de su tierra por el pecado. Ellos han permanecido durante siglos violando el pacto de Dios hasta que a Dios se le acabó la paciencia y los entregó en manos de ejércitos enemigos. Ellos salen de la tierra prometida, son expulsados y van a cautiverio. Pero el Señor no los abandona. Y el Señor promete que va a haber un remanente que va a regresar. El Señor promete la salvación para el hombre. ¿Eso le recuerda a algo que nos ha sucedido a nosotros? La salvación de nuestra alma. Aquella salvación que el Señor hizo con el pueblo de Israel era una figura de la salvación que nosotros vamos a experimentar o experimentamos en Cristo Jesús. Y ahora el Señor está hablando cuál es el resultado de un pueblo que ya es salvo. Y el Señor dice en Zacarías 8:16, estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. En otras palabras, el Señor está diciendo, yo les voy a salvar. Yo les voy a rescatar de medio de su peligro, yo mismo y solo yo. Y cuando ustedes experimenten la salvación, el resultado de eso es que ustedes van a poder comenzar a hablar verdad cada uno con su prójimo. El pueblo de Israel era conocido por ser mentiroso, engañador. Desde el mismo Jacob, el fundador, el padre, llamémoslo así, del pueblo de Israel. Pero hermanos, la mentira es parte de la antigua naturaleza nuestra. La mentira, aunque tú la quieras justificar, es que pastor, tuve que mentirle a mi esposo, pastor, tuve que mentirle al maestro del colegio, tuve que mentirle al jefe, tuve que mentirle al del gas, tuve que mentirle. No importa a quién tú le estés mintiendo, déjame decirte, eso es parte de tu vieja naturaleza. Y el Señor nos dice que el resultado de la nueva naturaleza más bien es la verdad. Antes estábamos encadenados a la mentira. No podíamos, por decirlo así, evitar mentir porque éramos esclavos del pecado. Pero en Cristo hemos recibido la salvación y ahora nosotros debemos hablar la verdad. Y esta verdad dice, hablad verdad con el prójimo. ¿Quién será ese prójimo? ¿Con quiénes debemos hablar verdad? Obviamente, pues con todos. Acá no involucra de que a la iglesia le voy a decir la verdad, pero al mundo le voy a decir mentira. No. Con todos nosotros tenemos que hablar verdad. Pero hay un énfasis especial que Pablo pone en el versículo 25. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este prójimo, en este contexto en particular, Pablo está enfatizando la necesidad de hablar la verdad en medio de nosotros como creyentes. Somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué es necesario que haya verdad en nuestras relaciones? ¿Por qué es necesario que yo le hable la verdad a usted y usted me hable la verdad a mí como parte del cuerpo de Cristo? Somos miembros los unos de los otros. Exactamente. Póngase el caso contrario. La esposa le sorprende al esposo en una mentira. ¿Sabe lo que va a causar eso en el corazón de la esposa?
desconfianza y la unidad se va a romper. Lo mismo sucede con nosotros. Si tú eres una persona que va a decir una mentira, tienes que saber de antemano que le estás causando un daño al cuerpo de Cristo. No importa si tú quieres justificar la mentira de una u otra forma, tú le estás haciendo daño al cuerpo de Cristo. Y nosotros no tenemos derecho a hacer eso. La mentira daña. Ahora veamos la otra cara de la moneda. ¿Y la verdad qué hará entonces? Si la mentira nos separa, ¿qué hará la verdad? La verdad nos une. Ahí está, la santidad trae unidad. La mentira nos separa, la verdad nos une. Hermano, no importa, a veces nosotros mentimos por temor, a veces cuando un jovencito, por ejemplo, especialmente por su inmadurez, cometen un error, hacen algo indebido, a veces se tiende a mentir. No, papá, yo no fui. Lo sé porque yo también lo he hecho cuando era niño. Pero eso, hermano, no es lo correcto. ¿Qué es lo correcto hacer? Di la verdad. Amado hermano, amada hermana, di la verdad. Porque si no, nosotros estamos dañando el cuerpo de Cristo. El segundo pecado es la ira que se opone al perdón. Versículo 25. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nuevamente Pablo toma prestado una cita del Antiguo Testamento. Esta vez se está refiriendo al Salmo 4:4, cuando el salmista dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Lo que el salmista estaba diciendo acá es: amados hermanos en Cristo Jesús, no se vayan a la cama sin antes haber arreglado sus cuentas con Dios. No se vayan a la cama pecando. No se duerman, no sean hermanos, porque hay que ser de un corazón duro. Si tú te vas a la cama y no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, por las cosas malas que has hecho durante el día, ten cuidado, porque puede ser que estés perdiendo la sensibilidad espiritual. Ya no te está molestando el pecado en ti. Ya no te está molestando el pecado en tu vida. Ya te da lo mismo estar sucio que estar limpio. No, el salmista está invitando al pueblo que antes de que acabe el día arreglen sus cuentas con Dios. Ahora, si bien es cierto, el salmista no se refería exactamente al pecado de la ira específicamente, pero ciertamente podemos incluir en la lista de pecados la ira pecaminosa. Pregunto, ¿toda ira es pecaminosa? La respuesta es no. Nuestro Dios manifiesta ira. ¿Por qué el Señor mandó el diluvio? No era porque quería regar las plantas. Fue en su ira por el pecado del hombre. ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Porque estaba airado contra estos hombres pecadores. El Señor Jesús también, cuando entró al templo y vio cómo habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, manifestó ira. Volteó las mesas, botó a todo el mundo. Hay una ira santa, como la ira que nosotros experimentamos cuando alguien nos comete una injusticia. Imagínate que tu jefe te retiene injustamente la mitad de tu salario. ¿Qué vas a salir tú, aplaudiéndole al jefe? Jovencito que estás acá, imagínate que tu hermano te pega sin que tú le hayas hecho algo. ¿Vas a salir aplaudiéndole a tu hermano? ¿Alegre de la vida? ¿Feliz? ¿Cómo te sientes? ¿Enojado? ¿Sí o no? Hay un enojo que es justo. Hay un enojo que es correcto, por lo menos en cuanto a sentir el enojo. Hay un enojo que sí es incorrecto. Por ejemplo, nuevamente quiero referirme a los jovencitos.
Si a ti tu mamá te regaña por algo que hiciste mal, te dijo que no tocaras tal cosa y deliberadamente lo tocaste y desobedeciste a tu mamá, y tu mamá viene y te regaña y tú te enojas con tu mamá porque te regañó, pregunto, ¿ese enojo es santo o es pecador? Ese enojo es pecador. Tú no te deberías estar enojando con tu mamá porque te regañó. Tu mamá está buscando tu bien. Tú deberías estar enojado contigo mismo por haber hecho lo malo delante de Dios y de tus padres. Hay un enojo que es incorrecto, que es injusto. Hay un enojo que no debemos tener. Pero aún el enojo que es santo y correcto, nosotros lo podemos mal administrar. Por ejemplo, cuando ese enojo por algo que es justo nos lleva hacia el resentimiento y hacia el rencor. Ya comienzas tú a sentirte enojado con fulano de tal, ya no lo pasas como se dice. Alguien una vez escuché diciendo, me cae cuáquer. Ya no aguantas a la persona. Te molesta tan siquiera tenerlo cerca. Es fastidioso. Eso es un enojo pecaminoso. Quizás tú puedas estar en la razón. Esa persona te pudo haber hecho algo malo, pero tú no tienes derecho a guardar el resentimiento. Pablo nos dice, ¿hasta dónde tiene que llegar nuestro enojo? ¿Hasta dónde? Máximo hasta el final del día. Esto nos quiere decir, hermano, cuando tú te enojes con alguien, tienes que ir a resolverlo. ¿Cuándo? Hermano, muchas veces dejamos pasar días, semanas o hasta años. ¿Cuándo tienes que resolver tus enojos con tu prójimo? Hoy, y nuevamente recordemos que prójimo estamos en el contexto de la unidad de la iglesia. ¿Cuándo tienes que resolver tus problemas? Hoy. Hermano, no lo dejes para mañana, porque Pablo nos dice que si nosotros no resolvemos los problemas hoy, le estamos dando lugar al diablo. ¿En qué sentido? Ya va a comenzar a Satanás llenar tu cabeza de malos pensamientos. Ya ves, que se cree, ¿con quién cree que se ha metido? Ya ves, otra vez me está haciendo lo mismo, ya no le perdono más. Última vez que le perdono. Esos pensamientos vienen del espíritu o vienen de Satanás. Hermano, no lo crea, no se crea. El enojo es darle al diablo la mano. El que se enoja y no quiere resolver sus pecados, no quiere resolver su ira con la otra persona, está abrazando al diablo. Se lo pongo de esa manera. No le deis lugar al diablo. Tercer pecado, versículo 28, perdón. El que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? Ya no robes más. ¿Se da cuenta que esto nos vamos siguiendo más o menos los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿no? El primero era, desechando la mentira, dice que no daremos falso testimonio. El segundo, no airarse, tiene que ver con no matarás. Ahora tenemos el tercero, que no robemos, no robarás. Y es que, hermano, en la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva estaba conformada por muchísimos gentiles, y dentro de esos gentiles la gran mayoría de la iglesia era conformada por esclavos. Y los esclavos eran conocidos en el mundo antiguo por una gran debilidad. Le robaban a sus amos. No es ninguna casualidad que hoy en día el mundo también pase lo mismo. Los empleados, ¿a quiénes buscan robarle? A sus jefes. Pablo sabe que esta es una realidad dentro de la iglesia. Sabe que hay muchos que han tenido una vida de robo en el pasado.
Y Pablo está consciente de que es posible que nuevamente sean tentados. Hermano, no sé el pasado de cada uno de nosotros, la práctica que antes teníamos, pero es algo cierto. Si tú te descuidas, puedes llegar a otra vez a caer en los mismos pecados que cometías. Por eso Pablo dice, no roben. Ahora, pero no se queden en no robar. Va mucho más allá. ¿Qué es lo que dice Pablo que hagamos? Que trabaje. Y esta palabra trabajar significa trabajar haciendo un gran esfuerzo. Involucraba labores manuales, pero hasta que la persona terminaba cayéndose del cansancio. Ahora, ponte a pensar. Pablo sigue diciendo, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Cuál es el fin del trabajo que Pablo pide acá? Versículo 28. ¿Para qué? Para compartir. El que roba, ¿qué está haciendo? Quita. Y el que trabaja, ¿qué debe estar haciendo? Da. El que roba, su pensamiento es, lo tuyo es mío. Y el creyente trabajador, ¿qué debe estar pensando? Lo mío es tuyo. ¿Ve la diferencia? Cómo Pablo está a través de las virtudes alejando el pecado. A través de las virtudes se aleja el hombre del pecado. Amado hermano, padre de familia, tú que estás acá, tú puedes estar enseñándole a tu hijo a no robar y eso es excelente, eso es un paso muy importante que hay que enseñarle a nuestros hijos, pero si tú no le estás enseñando a ser generoso con sus cosas y darlas a otras alegremente, tú no estás cumpliendo con tu labor, tú estás haciendo tu trabajo a medias. Y ahora yo sé que al principio, por ejemplo, la hora de la ofrenda es, hijito, toma un sol, da un sol. O vemos una persona pobre en la calle, hijito, toma un sol, dale el sol. Pero ese sol, ¿qué hace el niño? Lo toma de tu mano y lo da. Al principio eso está bien y correcto, pero no lo puedes dejar allí. Después, con el pasar del tiempo, tienes que enseñarle a que son sus cosas las que tiene que aprender a dar. Es muy fácil ser generoso con la billetera de papi. Es muy, exactamente, de su mesada, de su lonchera, de lo que recibe, es muy fácil ser generoso con la billetera de otro. Enséñale a que sea generoso con su propio dinero. Que comparta. Que comparta. Eso es parte de nuestra nueva naturaleza. Déjame decirte que no hay mucha diferencia en el corazón egoísta de una persona que dice, no, yo no quiero dar, y con el corazón de un ladrón. Técnicamente, delante de Dios es el mismo corazón. Son corazones ambiciosos y codiciosos. Quizás tú no le estás quitando nada a nadie, pero no le estás dando lo que corresponde dar. Así que delante de Dios es pecado. Es al igual. ¿Basta el acto del adulterio para que Dios lo considere pecado? No, basta con pensar en el adulterio. Lo mismo sucede con esto. En la escuelita dominical se está implementando a partir de este año el cuartito del amor. ¿Qué significa eso? No vaya a malinterpretarlo. Que como traemos para la escuela, para el culto hay una canasta del amor y traemos 1 kilo de algo, queremos enseñarle a los niños que traigan 1/4 de arroz, 1/4 de lentejas, 1/4 de algo, para que aprendan a compartir con los que tienen necesidad. Hermanos, esto es necesario. Y nuevamente, ¿por qué razón? Porque el amor va a unir. En cambio, el egoísmo, ¿qué hace? Separa. Así de sencillo. ¿Quieres que tu familia viva unida? Enséñales a compartir. Pero obviamente compartir significa compartir más que con nosotros. Compartir con los de afuera. Y el último pecado,
que tenemos la vulgaridad en oposición a la edificación, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuevamente, en la iglesia de Éfeso, muchas personas venían de un trasfondo gentil. Y en el trasfondo gentil, en el mundo, ¿cómo es el vocabulario? Un vocabulario soez. Malas palabras, chistes vulgares, todo tipo de comportamiento inadecuado, impropio. Y dice Pablo que esas son palabras corrompidas. Esta misma palabra corrompida, es la misma que se utiliza para hablar, por ejemplo, de una naranja podrida. ¿Qué pasa cuando una naranja se pudre y está al costado de otras naranjas? Esa podredumbre se va a pasar a la otra. No importa qué tanto esfuerzo tú estés haciendo por seguir en el Señor, si tú no tienes cuidado de tu boca, de lo que hablas, puedes estar terminando haciéndole daño a los demás. De repente tu hijo te escucha diciendo una mala palabra en la casa, pero luego veo a papá en el culto alabando a Dios. ¿Sabes lo que va a pensar tu hijo? No entiendo. Debe ser que el cristianismo es nada más una cuestión de domingos durante la iglesia. Fuera de la iglesia podemos vivir como nos da la gana. Eso es lo que le estás enseñando a tu hijo si tú eres así. Jovencito, tú que estás en el colegio con tus amigos y ellos dicen malas palabras, porque no me vas a decir que no dicen malas palabras. Ellos que dicen malas palabras y posiblemente tú también has comenzado a decir malas palabras. Déjame decirte que esas palabras no traen nada bueno a tu vida, no te sirven para nada. Son palabras podridas. Son palabras que no ayudan. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios que nuestras palabras, en lugar de perjudicar a los demás, tienen que ser para la edificación de los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero pastor, es que mis amigos, si yo no hablo así, me van a molestar. Hermano, si tienes amigos que hablan malas palabras y tienes que hablar malas palabras para que te acepten, no son tus amigos. Así de sencillo. Ellos no valen la pena. No valen la pena. Aléjate de las malas palabras, porque nuevamente eso está rompiendo la unidad de la iglesia. Recuerda que tú tienes una responsabilidad mucho mayor que tú mismo. Tú eres el responsable de cuidar a todo este grupo. Tú, así tengas 5 años, tú tienes que cuidar a la iglesia. Y nos dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo. Ahora, esta palabra contristar significa entristecer. La pregunta es, ¿y por qué el Espíritu está triste? Versículo 25, la mentira en la iglesia. Versículo 26, el enojo pecaminoso en la iglesia. Versículo 28, el hurto en la iglesia. Versículo 29, las vulgaridades dentro de la iglesia. ¿Por qué el Espíritu se entristece? Por el pecado de la iglesia, porque estamos atentando contra la obra de Dios. Y nosotros, si seguimos a Dios, en lugar de alegrarnos en el pecado, tenemos que aprender a entristecernos y odiar el pecado como el Espíritu Santo odia el pecado y ama la santidad. Hermano, nosotros tenemos que aprender a seguir el patrón del Espíritu Santo. Es más, cuando decimos Espíritu Santo, ¿qué atributo nos está recordando? Su santidad. Incluso nos dice que por Él nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. ¿De qué te redimió Dios? Del pecado. Y entonces, ¿para qué vas a seguir queriendo caminar en ellos?
Eso es lo que lo entristece. No, hermano, tú tienes que aprender a amar la santidad como el Espíritu la ama. Segundo lugar, tienes que aprender a tener misericordia como el Padre. Versículo 31. Quítese vosotros la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. 6 pecados de la lengua, 6 más, y todos tienen que ver con una persona que está guardando enojo y rencor. La amargura es ese andar enojado y con el ceño fruncido y que no me agrada nada de lo que otros hagan. El enojo, que son esos arranques de cólera que a veces tenemos. La ira, que es ese estado continuo en donde no le puedo decir nada a mi papá porque ya está en enojo. No puedo tocar a mi mamá porque ya está ahí gritando. No le puedo decir a mi hijo porque vaya por una lata de leche porque ya se pone a renegar. Ese es el estado de ira. La maledicencia, que tiene que ver con las palabras ofensivas, con la calumnia, como hizo Pedro cuando estaba allí, cuando el Señor estaba siendo juzgado y le dijeron, tú eres de los discípulos. ¿Sabe lo que dice que hizo Pedro? Comenzó a maldecir y a decir que él no era discípulo. Ese tipo de cosas donde tú comienzas a renegar y a dar malas palabras es la maledicencia. Y la malicia, que es que tú comienzas a pensar mal de otros. ¿Qué nos dice Pablo que hagamos con estos pecados? 31. Quítese de vosotros. ¿Se acuerda que ya lo habíamos visto en el 22 en cuanto a la pasada manera de vivir? Despojaos. Ahora nos dice, quítese. Ve que son acciones radicales lo que Dios espera. No son cambios paulatinos, poquito a poquito. Dios espera que nosotros con el pecado cambiemos rotundamente. Y en lugar de estos 6 pecados, en el versículo 32 nos dice cómo debemos caminar. Antes sed bien, hay que ser ¿qué? Benignos. Benignidad del opuesto a la malicia. En lugar de querer hacerle el mal a otros, es hacerles el bien. ¿Y qué hago con fulano de tal que me ha tratado mal? ¿Qué hago con este hermanito en la iglesia que no lo aguanto? ¿Qué debo hacer? Dígame usted. ¿Qué tienes que hacer con ese compañerito que te hace bullying en el colegio? ¿Venganza? No. Es cierto, tienes que avisarle a tus papás. No es correcto el bullying, no te tienen que hacer bullying. Pero a él no le vayas a poner un chinche en la silla. Ni te vayas a burlar de él tampoco. Nosotros tenemos que aprender a hacer el bien. Tenemos que aprender a ser misericordioso, nos dice. Hermano, mira el versículo 32. Antes bien, sed benignos, misericordiosos y perdonándoos. ¿En qué contexto estamos hablando? ¿De nuestras relaciones nosotros con el mundo o nosotros con otros creyentes? Con otros creyentes, ese es el contexto acá. Todo esto se aplica también al mundo, pero en el presente pasaje estamos hablando acá. Esto da por supuesto de que alguien te va a dañar en la iglesia. Estas palabras dan por supuesto, Pablo está dando por supuesto que vas a llegar a tener problemas con alguien en la iglesia. Hay personas que quieren la iglesia perfecta, que quieren una iglesia donde no haya pleito, donde no haya problemas, donde no haya dificultades. Hermano, déjame decirte, sí la hay, pero en el cielo. Sí la hay. Lo bueno es que un día vamos a hacer esa iglesia perfecta. Pero entre tanto que estemos en este mundo, vamos a sufrir aún a manos de otros creyentes. Y vamos a tener problemas. ¿Y cómo debo enfrentar yo esos problemas? Me voy de la iglesia. ¿Ya rompiste la unidad? Por eso es que nos dice que debemos tener benignidad, misericordia y perdón. Hermano, nunca la solución es irse de la iglesia.
Nunca la solución es decir, a ese hermano ya no le hablo más. ¿Estás rompiendo qué cosa? La unidad. Pregunto, ¿cómo quién tienes que perdonar? No, revisa el pasaje 32. ¿Cómo quién tienes que perdonar? Como Dios te perdonó a ti en Cristo. ¿Cuál es nuestro modelo? El Padre. Por eso en el versículo 1 nos dice que seamos imitadores ¿de quién? Imitadores de Dios como hijos amados. Si mi Dios es un Dios que a pesar de que yo he hecho mal, muchas veces ha extendido su perdón y su misericordia, ¿cómo tengo que hacer yo hacia el hermano que me ha ofendido? Perdonar, misericordioso. Hermano, si tú niegas el perdón, estás alejándote de la voluntad de Dios. Estás haciendo las cosas no como Dios, déjame decirte como quién, como el diablo. Porque Satanás es el que es asesino desde el inicio. Y en la falta de perdón es donde viene la ira. Y en la ira es donde se cometen los asesinatos. La falta de perdón es la llave de acceso para el pecado. ¿Quieres tú alejarte del pecado? Perdona. Pero pastor, es que lo que me hizo fue grave. Se llevó 50,000 soles. ¿Qué pasaría si eso sucede un día? ¿Qué vas a hacer? ¿Tiene precio tu perdón? Porque si es así, el de Dios también debería tener precio. Págame todo lo que me debes. Imagínense que Dios, escucháramos esas palabras de Dios. Págame hasta el último centavo que me debes. ¿Te gustaría escucharlo? No pudiéramos pagar de por sí. Tienes que ser misericordioso y perdonar. Entonces tenemos que amar la santidad como el Espíritu Santo. Tenemos que tener misericordia como el Padre. Y finalmente, como no podía faltar en un texto trinitario, tenemos que amar como el Hijo, amar sacrificialmente como el Hijo. Tenemos al Espíritu, tenemos al Padre y ahora tenemos al Hijo. Tenemos que amar la santidad como el Espíritu, tenemos que tener misericordia como el Padre y tenemos que amar sacrificialmente como el Hijo. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál debe ser tu andar? En amor. Esta palabra andar, como ya hemos dicho en semanas anteriores, tiene que ver con el estilo de vida. El estilo de vida de nosotros tiene que ser el amor. El perdón no puede ser, por ejemplo, la excepción. Te perdono esta vez, pero ya vas a ver la siguiente. No, hermano, el perdón tiene que ser el estilo de vida. El hacerle el bien a los demás tiene que ser algo normal en nosotros. El compartir con los demás tiene que ser algo normal. El hablar la verdad tiene que ser algo normal. Todo esto es parte del andar en amor. No, hermano, nosotros no somos personas que ocasionalmente hacemos algo bueno, como antes lo éramos. Nosotros debemos ser personas que hacen constantemente lo bueno. Nuestro andar tiene que ser en amor. Y ese amor tiene que reflejar el amor de Cristo. Y ahí sí es cierto que se nos pone la barda alta. ¿Cuál es el mayor sacrificio que tú has hecho por alguien? Bueno, quizás si tú eres papá o mamá acá, has dedicado años de tu vida para cuidar a una persona, a tu hijito. Quizás tú has renunciado a tus sueños que tú querías ser, no sé, presidente de la República, y pues has tenido que renunciar a esos sueños para tener un trabajo con el cual alimentar a tu familia. Y bueno, en cierta manera, gracias a Dios que lo has hecho.
Pero hasta ahí tiene que acabar nuestro amor sacrificial. ¿Como quién tenemos que amar? Tenemos que amar como Cristo. ¿Hasta dónde Cristo te amó? Pero si no le quieres dar medio kilo de frijol a la canasta del amor para ayudar a otro. Si cuando se piden para los alquileres es como pedirte que te arranques una uña. Cuando ves a tu hermano en necesidad y ves que está ahí el jovencito que necesita lecciones de matemáticas y tú sabes matemáticas, pero es que tengo mucho sueño. O que pague, ¿no? No, hermano, ¿cómo tiene que ser nuestro servicio hacia los demás? Es sacrificial. No hay servicio verdadero que no cueste nada. Si tú quieres hacer algo por alguien, te va a costar tiempo, te va a costar dinero, te va a costar tu propia vida. Pero déjame decirte algo, no hay nada más feliz que servirle al prójimo. Tú estás equivocado, papá, si tú estás llevando a tu hijo por la vida pensando que la vida consiste en acumular para uno mismo, vivir para uno mismo. Esa nunca va a ser la felicidad. La verdadera felicidad del hombre es que la verdadera felicidad del hombre es que sirva a los demás, porque al hacerlo, hermano, está haciendo lo que es agradable a los ojos de Dios. Y nosotros tenemos el ejemplo de Cristo, que no dio solamente hasta los 40 azotes menos uno. Cristo no se dio solamente hasta que lo flagelaran o hasta que le pusieran la corona de espinas. No se dio solamente hasta que lo humillaran públicamente. Él se dio hasta que los clavos atravesaran sus manos y sus pies, hasta que la sangre corriera por todo su cuerpo, hasta que su costado fuera abierto y chorreara hasta la última gota de sangre. Él se dio completamente por nosotros. Y Él nos dijo, ejemplo os he dado. Por eso, ponte a pensar, ¿qué puedo hacer yo para servir a mi hermano que está a mi costado? ¿Qué puedo hacer yo para servir al hermano que tengo adelante mío? ¿Qué puedo hacer? Porque el servicio trae unidad. Una iglesia que se sirve como Cristo sirvió a la iglesia es una iglesia que camina en unidad. El amor une, el egoísmo separa. Así que, hermanos, nosotros estamos llamados a amar la santidad como el Espíritu Santo la ama. Nosotros estamos llamados a tener misericordia como el Espíritu Santo, como el Padre tiene misericordia. Y nosotros estamos llamados a amar a los demás como Cristo nos ha amado. Solamente cuando la iglesia haga estas cosas, solamente cuando cada uno de nosotros sea completamente consciente que es tu responsabilidad buscar hacer esto, es que podremos decir que somos una iglesia unida. Pero entre tanto que no lo hagamos, déjame decirte, tenemos que nosotros ser conscientes que estamos dañando el cuerpo de Cristo. Estamos yendo en contra de la obra de Dios. Y yo no sé si tú quieres pararte delante de Dios a rendirle cuentas por haber dañado su obra. Lo mejor es que hoy le digamos, Señor, me cuesta, tengo áreas débiles, pero quiero vivir en santidad. Señor, me cuesta perdonar. Tengo un gran enojo contra fulano, pero quiero aprender a perdonar. Señor, soy terriblemente egoísta, vivo para mí mismo, pero quiero aprender a amar a los demás. Quiero seguir el ejemplo del Espíritu, quiero seguir el ejemplo del Padre, quiero seguir el ejemplo del Hijo. Y entonces, hermano, tú vas a hacer tu parte para que esta iglesia y la iglesia de Cristo viva en unidad.